Nuestra ponencia la hemos titulado El espacio público y el género, una comprensión desde los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Las ponentes son la profesora Yasmín Andrea Gallego Castaño, adscrita a la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, y Liliana Patricia Restrepo Medina, adscrita al Instituto Tecnológico Metropolitano, ambas instituciones ubicadas en la ciudad de Medellín, Colombia. Para que tengan un poco de contexto, el por qué nace nuestra reflexión frente a analizar, explorar y seguir profundizando en esa relación que consideramos que debe existir entre el espacio público y el género, es que desde nuestras áreas de conocimiento, que si bien ambas están enmarcadas en las ciencias sociales, de manera específica en términos de la planeación y el desarrollo social, y en el otro escenario en términos de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, se han convertido definitivamente en esos espacios no solo de reflexión, sino también de indagación por comprender los fenómenos que están pasando en el espacio público en una ciudad como Medellín. Nosotros es importante que se piense la planificación y el diseño de los estudios, no solamente de infraestructura, sino de esos espacios públicos en términos de lo que eso podía pensarse en el marco de las relaciones que se gestan en términos de los actores, en términos del mismo espacio y en términos también de la misma transformación. Es decir, que nosotros queremos pensar indiscutiblemente y seguir apostando por lo que algunos autores como Lefebvre considera que existe sí o sí un derecho a la ciudad, ¿cierto? Y que ese derecho a la ciudad de los sujetos que la habitan está marcada bajo unos derechos específicos, ¿cierto? Un primero que debe hacer referencia a que se deben apropiar esos espacios urbanos relacionados con el uso que llevan a las transformaciones, y que a su vez es también un derecho a participar en las tomas de decisiones sobre el diseño y la transformación de esos entornos. Y es precisamente aquí, sobre todo en este segundo componente, donde para nosotros empieza a ser mucho más relevante nuestras reflexiones en términos del espacio público y del género, porque algo que se ha venido evidenciando, sobre todo en la ciudad de Medellín, es que se están generando unos riesgos y unas inseguridades en términos de los espacios públicos y el género. Es decir, que los actores o los ciudadanos que habitan el territorio no necesariamente están siendo partícipes en la toma de decisiones en cuanto al diseño, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la construcción de estos espacios, ¿cierto? Y es que ahí es donde se concibe elementos tan particulares como que los espacios públicos han sido indiscutiblemente unas réplicas de las construcciones urbanas de carácter tradicional, que no estamos en contra de que eso haya sido válido en algún momento, pero que los tiempos actuales nos llevan a repensar y por supuesto a reflexionar mucho más cómo estos espacios colectivos y espacios públicos también son escenarios de encuentro, escenarios de construcción de ciudadanía y escenarios de pensar el territorio desde una manera diferente y estratégica. Para dar respuesta a nuestra gran reflexión en términos del espacio público y el género, utilizamos a nivel metodológico la revisión sistemática de literatura y la aplicamos como una estrategia que nos posibilitara identificar no solamente la producción académica, sino también las posibles relaciones que se podían gestar, las tendencias también en términos de las investigaciones que se han dado en los últimos años y hacia dónde se ha ido moviendo pues como todo el objeto en relación a que a las articulaciones, a las tributaciones, no solamente en campos de conocimiento, sino también a las acciones en la práctica desde las agendas públicos y sociales. Para esto definimos tres fases. La primera fue planificar el proceso de revisión y fue allí precisamente donde queríamos identificar con mayor precisión qué queríamos saber, ¿cierto? ¿Cómo nos imaginábamos esa reflexión? Un segundo momento fue que de ese proceso de planificación nos llevamos a plantear algunos interrogantes
y que esos interrogantes se convirtieron también en los que nos dieron la línea de los descriptores o las categorías centrales de nuestra investigación y por supuesto los resultados que llevamos a ello. Este ejercicio de la revisión sistemática de literatura con nuestras fases las traducimos en una base de datos que es la de Scopus, la cual nos permitió hacer un zoom de esos descriptores que definimos durante los últimos 5 años. Nuestros enunciados estuvieron marcados por tratar de identificar esas posibles relaciones existentes que habían entre producción de conocimiento, género y espacio público, permitió también identificar características en términos del género, el urbanismo y el espacio público, y por supuesto nuestras categorías y la representatividad en esas temáticas. Como se pueden dar cuenta, no nos quedamos solo en la categoría espacio público y género, porque cuando hicimos una exploración inicial nos dimos cuenta que había una estrecha relación entre espacio público, urbanismo, y nos encontramos también otros elementos que más adelante se los vamos a contar, que fue parte del resultado también de estas búsquedas estratégicas, ¿cierto? Siguiendo un poco con el proceso metodológico que habíamos iniciado en términos de esa revisión sistemática de literatura, entonces definimos esas ecuaciones de búsqueda para poder hacer ese zoom en la base de datos Scopus. Nos encontramos, como les habíamos contado, descriptores que estaban asociados más al urbanismo. Reflejo de eso es que nos encontramos, por ejemplo, descriptores no solo desde género y espacio público, que fueron los principales tópicos de nosotros, sino que nos empezamos a encontrar aspectos como geografía urbana feminista, por ejemplo. O nos encontramos también otro escenario que estaba asociado a geografía y espacio público para transformación social y cultural. Yo debo ser honesta y era que nosotros en ese primer momento no los teníamos estos descriptores en el radar, pero al encontrarnos de manera exploratoria estos nuevos constructos, lo que nos permitió fue generar unas ecuaciones de búsqueda un poco más focalizadas y por ello se definieron 5 ecuaciones de búsqueda. Cada una de estas ecuaciones de búsqueda nos llevó a un número de documentos. Al consolidarnos nos dimos cuenta que en total aproximadamente nos llevaron a 258 documentos. Pero cuando ya realizamos el zoom a mayor nivel de profundidad y aplicamos los criterios que habíamos establecidos para el propósito de identificar cuáles sí o sí eran los documentos que necesitábamos hacer una revisión y un análisis y que estuvieran más tributándole a lo que nosotros queríamos, se definieron solo 68. Y de estos 68, pues nos encontramos una gran cantidad de hallazgos, no solamente de corte teórico, sino también desde diferentes campos y de diferentes disciplinas que nos seguían permitiendo a nosotros ahondar en esa gran hipótesis inicial que teníamos. Y era que existía una gran relación entre el espacio público y el género. Y que para el caso específico de la ciudad de Medellín, que era donde estábamos nosotros haciendo la investigación, había no solamente una gran relación, sino que muchas de las situaciones que se estaban presentando en términos de inseguridades, en términos de no apropiación, en términos de la ausencia de la toma de decisiones por parte de los ciudadanos en la construcción de estos espacios públicos, se estaba reconfirmando cada una de estos supuestos. Y como parte de las visualizaciones que también tuvimos en el escenario fue que trabajamos con el software Bus Viewer, que es un software de acceso libre y que nos permite pues como la identificación y la visualización de redes, de tópicos y de conexiones de estos constructos. Ahora bien, en términos de los resultados que nos permitió la revisión sistemática de literatura y la bibliometría, hallamos lo siguiente. La revisión sistemática de literatura nos permitió identificar que tratar de explorar el constructo de espacio público es evidenciar las múltiples miradas y enfoques disciplinares de toda índole, ¿cierto? Y que esto se materializa desde el territorio, permitiendo mayores expresiones y prácticas sociales que dan cuenta de las dinámicas que se presentan en estos escenarios. A este sentido es que nosotros decimos, o por lo menos llegamos a una primera conclusión, y es que las áreas de conocimiento
desde donde se analice el constructo de espacio público implica indiscutiblemente unas diversas interpretaciones y comprensiones del espacio público como un objeto de estudio, ¿cierto? Otro de los elementos resaltante es que pudimos observar que desde el 2005 existen publicaciones asociadas específicamente a espacio público y género, a las categorías iniciales de nuestra investigación, y que a partir del 2011, 2012, 2013, un salto en 2017, 2018 y 2019, existe pues un aumento exponencial de producción científica asociada a la categoría base que era la de espacio público y género. Sin embargo, también nos encontramos que en ese aumento exponencial existía una gran particularidad en la relación donde aparecían constructos como espacio público y derecho a la ciudad, asociación con la transformación del territorio y la cultura, por ejemplo, desde el mismo escenario del espacio público. Adicional, también pudimos encontrar que en las redes de vinculación de palabras, que es la imagen que ustedes están observando, se identifica no solamente al género, sino los aspectos humanos, los procesos con violencia, las políticas urbanas, espacios urbanos, que son en gran medida las categorías o por lo menos los vínculos directos que se generan cuando se hallan o se buscan constructos relacionados con espacio público y género. Ahora bien, si se asocia esto que les he contado con la perspectiva de género, que es como el foco central también de nuestra investigación, se puede notar que en distintas disciplinas, tanto de planeación urbana como de arquitectura y de otras áreas relacionadas con la ciudad y el territorio, se pueden coincidir, y esto ya es parte de una de las interpretaciones que se dieron a partir de la revisión a mayor nivel de profundidad de los documentos seleccionados, es que muchas de las dificultades que hoy se tienen en la ciudad se debe específicamente a que estos escenarios, es decir, los espacios públicos, no han tenido en cuenta a las mujeres, por ejemplo, no han tenido en cuenta a los actores y o a ciudadanos para la toma de decisiones. Esto lo que nos lleva a reconfirmar es parte de uno de los derechos que hablaba Lefebvre frente a los derechos de la ciudad. Él decía claramente, como les contaba al principio de nuestra ponencia, que existen dos derechos fundamentales para concebir el derecho a la ciudad. Uno que era sobre la apropiación específicamente de esos espacios y el segundo derecho tenía que ver específicamente con la participación en la toma de decisiones, no solamente de concebir el espacio público, sino también de los fines y el uso de esos espacios públicos. Y es precisamente aquí donde esta red de vinculación nos llevan a pensar que esa puede ser una manera también de cómo ir materializando ese segundo derecho de Lefebvre. Es decir, que hoy por hoy, específicamente en el caso colombiano, y de haciendo de manera particular en la ciudad de Medellín, algunos espacios públicos de ciudad que si bien han llevado a la transformación del territorio, han sido concebidos y construidos sin la participación estratégica de sus ciudadanos. Para el caso puntual de las mujeres, que es donde se está evidenciando un gran riesgo latente en términos de esos espacios públicos. Y no solamente es un fenómeno que está pasando en Medellín, Colombia, sino que parece que estuviera pasando en otras partes del mundo. Reflejo de eso es lo que, por ejemplo, Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, la CEPAL han evidenciado indiscutiblemente que en esos espacios públicos existen riesgos latentes, sobre todo para el género femenino. Otro de los grandes resultados que encontramos fue que las cantidades de producción científica, cuando hacemos un zoom por países, la mayoría de ellos se encuentran indiscutiblemente en Europa, ¿cierto? Y que solo para el caso de América Latina aparecen países como Estados Unidos, Colombia y Bolivia. Aquí quiero hacer una salvedad y es que si bien nosotros tuvimos varias ecuaciones de búsqueda, nos encontramos, por ejemplo, que en la ecuación de búsqueda donde explorábamos perspectiva de género y geografía urbana feminista,
países como República Checa, Nueva Zelanda, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos y Grecia fueron los más significativos. Y es precisamente en esta categoría donde aparece Colombia, ¿cierto? En otra que tiene que ver con espacio público y derecho a la ciudad, se evidencia indiscutiblemente la gran fuerza marcada por países europeos como Dinamarca, Alemania, Australia, Reino Unido. Pero, y es aquí donde nosotros empezamos a identificar que ya no aparece Colombia en ese escenario del derecho a la ciudad, sino que solo aparece Estados Unidos. Y que en la categoría artefactos de ciudad como transformación cultural aparece un país que no es 100% europeo, pero como Singapur, que está alejado pues como de ese escenario territorial de Europa, pero aparece países como Bolivia en el caso de América Latina. Esto lo que nos lleva entonces a nosotros a pensar indiscutiblemente es que tanto en Europa como en América Latina se ha concebido el espacio público de una manera distinta, pero que en ambos casos pudieron ser mirados o analizados como esos escenarios de oportunidad de mitigación de dificultades que se estaban presentando a menor o a gran escala. Valga la precisión, puede ser, asumimos nosotros o más bien inferimos, que esas dificultades que se han presentado a menor o a gran escala también va asociado de esa visualización, de esos riesgos y por supuesto de esas situaciones que se van denunciando, declarando en términos de las situaciones que se presentan en los espacios públicos y más si está asociado con el género. Lo que sí no podemos dejar de reconocer es que en ambos casos lo que se busca es generar procesos de dinamización de este espacio público en función de unas políticas públicas un poco más congruentes, un poco más en términos también de generar procesos de transformación social, es decir, es indiscutiblemente una oportunidad en ambos casos. Adicional a esto, en el campo de los estudios sociales de la ciencia, podemos observar que encontramos una gran robustez teórica en términos de teorías asociadas al género y al feminismo, pero en la relación estrecha en la que nosotros queríamos analizar el fenómeno que era espacio público y género, en ese nivel de tributación, es decir, de articulación uno a uno, no los encontramos, lo que nos llevó indiscutiblemente a seguir ahondando y por supuesto seguir concibiendo que desde este contexto, desde los estudios de CTS, este fenómeno denominado espacio público y género tiene todo un campo de accionar para que desde estas teorías que ya están identificadas y profundizadas puedan ser también parte de esas concepciones en esa nueva mirada de los estudios sociales de la ciencia. Adicional a esto, nos encontramos, por ejemplo, que los espacios públicos de las ciudades, eso fue un gran hallazgo y que también se convirtió en una de las conclusiones, y es que de manera particular, los espacios públicos en nuestras ciudades son concebidos como espacios, no son concebidos como espacios neutrales, sino que por el contrario, la construcción de ellos, el pensamiento de cómo se va a llevar a cabo estas infraestructuras, por ejemplo, han sido configuraciones de modelos tradicionales de la construcción urbana. ¿Cierto? Que eso sigue reconfirmando lo que les decía anteriormente frente al segundo derecho a la ciudad que tenemos todos, frente a la toma de decisiones. No significa de que eso esté ahora de manera inadecuada o no en términos de la transformación del territorio. Posiblemente esa fue una manera muy marcada frente a las situaciones y lo que se vivía en algunos momentos en estos espacios. Sin embargo, hoy la realidad es totalmente distinta y hoy buscamos unas sociedades un poco más participativas, un poco más excluyentes, un poco más de actores y de ciudadanos que participan sí o sí en la dinámica y en la construcción de las ciudades. En cuanto a las conclusiones que nos deja este ejercicio, resaltamos de manera significativa 4 o 5 y estas son. Dentro de las conclusiones a las que llegamos, consideramos pertinente indiscutiblemente que
se puede observar a partir del ejercicio de esa revisión sistemática de literatura que la planificación de la ciudad desde su diseño debe estar estructurado por equipos interdisciplinarios que lleven al fortalecimiento de modelos de desarrollo más incluyentes, equitativos y colectivos. En cuanto a la perspectiva de los estudios CTS, se debe pensar en escenarios ciudadanos y espacios de diálogo, no solo de saberes, sino de construcción colectiva que permita la resignificación y reivindicación del territorio. La revisión sistemática de literatura también nos permitió generar debates y discusiones en cuanto a la forma de apreciación y percepción por parte de las mujeres relacionados con los espacios públicos de la ciudad, evidenciando desde estos tópicos que el espacio público es un escenario de poder y que está en estrecha relación con el derecho y la participación de este grupo poblacional. Desde las técnicas y procesos metodológicos que aplicamos, nos dejan en evidencia que actualmente se continúa perpetuando estereotipos y roles de género que se materializan en los escenarios públicos. Y para finalizar, que en el campo disciplinar de los estudios CTS se observan las relaciones que se están emergiendo desde el territorio, como desde la ciudad, el género, lo que conlleva a fenómenos asociados a la exclusión, al riesgo y la violencia para el caso de las mujeres. Aquí ustedes pueden encontrar algunas referencias en las cuales nosotros soportamos nuestra ponencia, pero adicional a eso queremos dejar una gran recomendación y es que nosotros realmente como investigadoras esperamos que nuestro estudio pueda trascender en cuanto a que se puedan plantear bases de acciones estratégicas en la generación de futuras políticas públicas o macroproyectos urbanos con perspectiva de género, específicamente pues en nuestra ciudad que es Medellín, Colombia, donde estamos focalizando nuestra investigación, y que adicional se amplíe el debate sobre la no neutralidad de los espacios públicos, ¿cierto? Porque es la única manera en que también podemos seguir reflexionando y haciendo un zoom un poco más estratégicos en esa relación que existe entre espacio público y género. Muchísimas gracias.